Hola, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo programa Inculto, acá en Noticias. Nuestro programa, nuestro director. Buenos días a toda la audiencia de Inculto. Hoy, en nuestro segundo programa, es importante sentarnos en la mesa de trabajo y qué bueno que estamos aquí con el candidato Marco Emilio Hincapié, precandidato, o ya hay inscripción. Próximamente, la otra semana. Próximamente, precandidato aún, la próxima semana, entonces ahora tenemos candidato a la alcaldía de la ciudad de Ibagué por parte del gobierno nacional, lo que presenta el pacto histórico, lo que presenta todo el sector de la izquierda en el país, ¿no? Eso es como básicamente. Y al otro lado también tenemos a Juan Pablo Alfaro, nuestro periodista aquí en la mesa de Inculto, que nos ha acompañado a través del transcurso que tenemos desde el 3 de diciembre del 2022. Jorge, muchas gracias por esa presentación. En este momento yo sí quiero dirigirme a toda la audiencia, y es que aparte de toda la política y todo lo nefasto que estamos viviendo en este país, también hay temas de solidaridad con nuestros amigos políticos, y en este momento lo quiero hacer con la familia Ramos Barragán. Tenemos la pérdida de la vida de Luis Santiago Ramos Barragán el día de ayer a las 10:30 de la noche. Hemos perdido su vida, y quien desde un inicio hizo parte también del equipo del Polifacético, lo que fue anteriormente Inculto y ahora nuestro programa, y dijo que cuando saliera de esta quería estar en televisión junto con su abuelo, el doctor Gustavo Ramos Arjona, a quien en este momento nos están viendo, y también queremos saludar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien también estuvo muy al frente de la situación que estuvo sucediendo en estas semanas, a la senadora Paloma Valencia La Serna, a todo el gabinete también presidencial que nos está viendo aparte en el Congreso de la República, y todo este equipo de prensa que están apoyando el proyecto de Inculto. Sin más preámbulo, vámonos con la contundente Juan Pablo Alfaro. Así es, Sebastián. Nepotismo en el gobierno de Gustavo Petro. El cineasta holandés Sean Van Grotes, esposo de la ministra de Minas y Energías Irene Vélez, recibió un contrato por más de 127 millones para la producción de un documental por parte del Fondo para la Paz. El documental trata sobre la sustitución de cultivos ilícitos. Además, se descubrió que la ministra ocultó información a la hora de declarar sus conflictos de intereses, pues no manifestó la convivencia con su esposo debido a un error de digitación, y que no hay relación en las actividades de su esposo y su puesto o su lugar como ministra de Minas y Energías. ¿Qué opinión tiene sobre nuestro candidato? Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Juan Pablo, Jorge. Marco Bueno, Emilio. muy contentos de estar en este programa, muy contento también de sentirme rodeado de gente joven, de gente que emprende, los felicito. Y bueno, esto es noticia todas las semanas, ¿no? Sabemos que la oposición está haciendo un trabajo, y bueno, este trabajo les da como que resultado. Es difícil en un país como Colombia que los familiares de quienes ejercemos cargos públicos no puedan hacer ningún otro tipo de actividad con el Estado. Soy respetuoso de las opiniones y de las decisiones, y pienso que si, como dicen los medios de comunicación, se debía haber anunciado que el esposo de la ministra estaba trabajando, pues bueno, ya lo sabemos, y ya ella tomará las medidas, y su esposo también, porque no queremos que estos hechos empañen toda la gran gestión que viene haciendo el gobierno nacional. Juan Pablo, ¿cuál es su opinión? Bueno, pues digamos que durante el post que tuvimos también en Instagram por parte de Inculto anunciando esta noticia, muchos comentaban, especialmente personas, seguidores al pacto histórico, y decían como, pero esto era lo que le cuestionábamos al gobierno de Iván Duque y le veníamos cuestionando a gobiernos de derecha anteriores, y que se presente en el gobierno del cambio pues resulta cuestionable y poco menos desfavorable para el presidente Gustavo Petro. Entonces, de alguna u otra forma sí hay un disgusto. Otras personas dicen como no está bien desde que haga su trabajo. Deja que desear, y que no es el único caso. Vemos que la revista Cambio publicó algunos de los casos de nepotismo en el gobierno de Gustavo Petro, y a la opinión pública en general no le agrada que los ministros tengan a sus esposos o a sus parejas trabajando, o algún familiar en el gobierno. ¿Hay medidas en las que legalmente se puede hacer estos aspectos, diputado? ¿Usted todavía sigue siendo diputado de la Asamblea Departamental del Tolima? Todavía soy diputado del departamento Listo. del Tolima.
Bueno, las opiniones divididas son importantes para enriquecer la democracia y para enriquecer el debate democrático. Eso los librepensantes tenemos que aceptarlo y también ver que las opiniones que van en contra no son malas por ir en contra. La Constitución y la ley da unos parámetros, ¿cierto? Con tal de que no ordene gasto, con tal de que ella no tenga que influir sobre la entidad donde él está trabajando, no hay ningún impedimento legal. Lo que pasa es que sí, el cuestionamiento es por el grado de familiaridad que hay entre los dos. Yo pienso que en esto hay que blindar al gobierno nacional y evitar al máximo que existan este tipo de situaciones. Es decir, la ministra actuó mal. Ni mal ni bien. Su esposo también tiene que trabajar, su esposo no puede quedar secuestrado y en la situación de no poder ejercer su profesión porque a él le están pagando es por trabajar. Jorge, ¿usted qué opina frente a estos casos que se presentan en el gobierno nacional? Y no solo en el gobierno nacional, sino como por ejemplo lo que estamos viendo también en la alcaldía de Andrés Fabián Hurtado, ¿no? Pues así como comentaba de pronto el precandidato Marco Emilio Hincapié, claro, es inevitable que en algún momento un familiar o de consanguinidad tenga un cargo público. Lo que pasa o cuando se vuelve polémico es cuando estos cargos se vuelven de gran relevancia o tienen una gran remuneración económica. Yo creo que justamente esto fue mucho de lo que se criticó en gobiernos pasados. Esto es algo que se esperaba que no volviera a ocurrir y sin embargo se sigue presentando en el tal gobierno del cambio. Esperemos a ver cuáles son las nuevas cosas que se vienen. Continuemos con la entrevista con Marco Emilio. Ahora sí, Marco Emilio, cuéntenos cómo va esa campaña electoral. Usted como diputado tiene que renunciar en algún momento para poder hacer su campaña hacia la alcaldía de Ibagué. ¿Cómo son estos temas? Porque también hay oposición aquí en la ciudad de Ibagué y, por ejemplo, su amigo Felipe Ferro esta mañana estaba también anunciando sobre su campaña y es que vamos a seguir adelante con las diferentes campañas, pero que hay unas medidas legales que afrontar y hay que ponerle la lupa a esos temas. Entonces la oposición también está ahí al pendiente y pues ¿cómo va a hacer la gestión? ¿Usted va a renunciar como diputado de la Asamblea Departamental? ¿Y cuándo lo hará? Bueno, la campaña va muy bien, llevamos ya un año en campaña, llevamos un año recorriendo nuestros barrios, recorriendo los corregimientos, las veredas, una campaña que se conecta con el sentimiento ciudadano, una campaña muy sincera, muy honesta y una campaña cercana, que lo que queremos es llegar a solucionar las problemáticas. La ley nos da esa posibilidad de poder hacer campaña y de poder también ser diputados, también para los concejales. O sea, son sí. Corporaciones político-administrativas. Nosotros no somos funcionarios públicos, nosotros somos servidores públicos, nos pagan por nuestras sesiones. Okay. Entonces, haciendo esa diferencia y mientras uno no ordene gasto, pues no tiene ninguna dificultad. Yo renuncié a la presidencia, Sebastián, el año pasado en octubre. Yo fui el presidente de la Asamblea para el año 2022 y a octubre, como dice la Constitución y la ley, un año antes a la elección no podrán haber ejercido cargos de ordenación del gasto. Respetando la Constitución, renuncié y la Asamblea eligió otro presidente para los dos. ¿Actualmente es Felipe Ferro? Actualmente es Felipe Ferro. O sea que Felipe Ferro no podría lanzarse como candidato a la Asamblea de nuevo. Sí puede hacerlo porque son inhabilidades diferentes. Ok. Para la Asamblea Departamental, para el Consejo Municipal y para el alcalde de Ibagué son diferentes. ¿Por qué? Porque yo llegaría a ordenar el gasto de los ibaguereños. O sea que entonces no vamos a renunciar a la campaña, a la Asamblea. No vamos a renunciar, tal cual pasó con el presidente de la República. Él llegó hasta su último día, por el cual fue electo senador de la República. Acuérdense el estatuto de la oposición. Gustavo Petro entró como senador y estuvo hasta el último día y tomó su posesión como presidente. Básicamente están repitiendo una historia, ¿no? Del departamento al municipio y del Senado a la presidencia. Marco o sea, Emilio. estamos siguiendo esos lineales del así. presidente. Esperemos que sean buenos lineales, porque también hay fallas en el gobierno nacional. Marco Emilio, usted dice que no renunciará a su cargo como diputado, pero sí renunció a la coalición alternativa. Cuéntenos cómo se vio este tema. Bueno, yo no renuncié, a mí me excluyeron. Yo en ningún momento presenté ninguna renuncia, a mí me excluyeron. Y bueno, yo pienso que Ibagué merece que no nos distraigamos en estos momentos. Acá hay un fin superior y un fin principal, que es recuperar esta ciudad. Y esto requiere que nosotros derrotemos en las urnas al hurtado barretismo. Es allá hacia donde nosotros debemos ir, a salvar esta ciudad, a recuperarla, devolverle la ciudad
qué tanto queremos a la gente, porque realmente se volvió una ciudad otra vez de unos pocos, Sebastián. Ok, venga, verdad, me están diciendo aquí por medio de lo que nos está comentando nuestra audiencia, ¿es verdad que usted, que su papá entró a Coljuegos? Sí, entró a Coljuegos, es el presidente de Coljuegos. Ahora su papá, o sea, tenemos papá presidente de Coljuegos. Mi pregunta es, ¿eso no le genera una inhabilidad a usted? De ningún tipo. O sea, que estamos en el mismo dilema de Mauricio Jaramillo con su gobernación. De ningún tipo, porque Coljuegos es una empresa social, industrial y comercial del Estado. Ok, del Estado. Entonces eso no le genera ninguna inhabilidad para usted lanzarse a la alcaldía de Ibagué. De ningún tipo, ¿Bajo Sebastián. qué circunstancias se generaría una inhabilidad? Hay que revisar el tema de la ordenación del gasto, hay que revisar otros temas de la territorialidad de esas entidades y también hay que revisar el manual de funciones de cada una de las entidades del Estado. Ok. Entonces, de alguna u otra forma eso puede colaborarle también a la ciudad de Ibagué, por ejemplo, lo de los Juegos Nacionales. Bueno, ¿Usted piensa La gestión de su padre. esa gestión desde puede Coldeportes. darle así? Pues hablemos muy claro, si yo soy cercano, si yo duermo en la misma casa, bueno, no sé si duerman en la misma casa, ¿no? Pero si tengo acceso a la casa del presidente de Coljuegos, lo mínimo que voy a hacer es también comentarle cuáles son las problemáticas que tengo yo en mi trabajo, ¿no? lo he comentado con los ministros. Esta semana estuve con el ministro de Hacienda y pude comentarle la grave situación que tiene la ciudad de Ibagué respecto al endeudamiento que nos deja el actual alcalde, cercano a 330.000 millones de pesos, Pero eso es como con tal en todas la las ciudad. rentas, con todas las rentas pignoradas del municipio, con una UCI en riesgo. Entonces, acá es donde nosotros debemos conservar las buenas relaciones con el gobierno nacional, porque vamos a ser dependientes del gobierno nacional para poder solucionar las problemáticas de esta ciudad. Marco Emilio, el 3 de diciembre del 2023 vino Francia Márquez acá a la ciudad. ¿Me lo confirma usted o no? ¿Viene? El 3 de diciembre del 2022, perdón. Vino Francia Márquez acá a la ciudad en la Universidad del Tolima. ¿Estoy errado o estamos en lo cierto? No recuerdo que ella haya Cuando venido a la estaban, Universidad del Tolima. La ministra cuando de también Trabajo. vino la ministra. Pero No vino Francia, no vino Francia en Cielo esa Rusinski de, Ok. de Cielo PS. Rusinski. Porque el gobierno nacional hasta ese día tenía plazo para dar ordenamiento del gasto en los municipios y en los diferentes departamentos. Y lo que nos están diciendo dentro de unos UTLs del Congreso de la República es que Gustavo Petro, como se vio perdido aquí en la ciudad de Ibagué, dejó a Ibagué de últimos en el ordenamiento del gasto nacional. ¿Usted qué opina frente a ese tipo de acciones? Yo opino que 19 billones para el Tolima es histórico. Ningún otro presidente ha dejado ese recurso para el Tolima y para Ibagué. A la gente hay que decirle la verdad. Acá solo han invertido los gobiernos nacionales anteriores en las grandes calzadas y en las vías nacionales. Acá no hemos tenido la inversión que han tenido ciudades como Pereira, como Manizales, como Neiva, y por primera vez vamos a tener un recurso importante para solucionar las problemáticas. Jorge, ¿algunos comentarios para antes de terminar con algunas preguntas de nuestra entrevista? Yo creo que lo único que sería bueno recalcar y es la visión precandidato. Yo creo que en Inculto, fortalecer la economía Sí, de hemos perdido un poco de conexión, pero sí, tienes toda la razón. De alguna u otra forma tenemos que estar pendientes, buscando los objetivos consensuales para ponerle la lupa a los funcionarios. Usted como alcalde, por ejemplo, yo le tengo una pregunta De llegar a hacerlo. muy, ¿cómo? De llegar a ser alcalde. Sí, vamos a hablar, usted ya es alcalde hoy usted es alcalde de la Primero ciudad de de enero de Ibagué. 2024. No, hablemos del 31 de octubre. 30 de Perfecto. octubre. ¿Sí? El 30 de octubre, perdón. Electo pero no Sí, posesionado. exacto, aún. 8 de la noche, ya tenemos el escrutinio. Marco Emilio Hincapié, alcalde de Ibagué. Usted sale así tan con la primera dama, chévere. La pregunta principal es, por ejemplo, hablábamos de los Juegos Nacionales, de sus juntas con los diferentes ministros, de su acercamiento al gobierno nacional, eso es importante. Ahora estamos viendo una prórroga en el contrato que debieron haber entregado la obra en las piscinas olímpicas. Usted como alcalde, ¿qué piensa hacer con temas tan puntuales como ese? Bueno, como alcalde y como magíster en contratación estatal, sé que existen unas cláusulas que tienen que cumplir los contratistas. Se acaba la era de las adiciones y las prórrogas para los amigos del alcalde. Yo creo que hay que ser serios con la plata de la gente, hay que ser honestos con las personas. Y bueno, así como tú hablas, Sebastián, de la obra de las piscinas, te cuento que hay muchísimas más.
Carrera Quinta con calle 60, el puente que debía haber iniciado ya hace 2 meses, no hay ni la primera piedra existe ahí, solo la lápida que llegó a poner ahí el alcalde Hurtado. Estamos hablando de casi 40.000 millones, estamos hablando de un contratista que ya tiene 12.000 millones en sus cuentas, porque les cuento, volvieron las épocas de los adelantos, como tú decías, desde la debacle de los escenarios deportivos, no habían este tipo de adelantos y volvieron la época de los Y adelantos. adelantos del 100%, además. Bueno, no son adelantos de un porcentaje menor, sino pues del total de la obra. vengo del Megacapa, una obra de 5.000 millones de pesos, una obra que debía ejecutarse en 5 meses. Ya vamos para un año, estamos para un año de obra, con adiciones nuevamente presupuestales y prórrogas en el tiempo, y todavía la obra tiene un avance del 56%. Acá nos toca tener un panorama claro de cómo están las obras, cómo están las obras de la ciudad, y para eso vamos a recurrir a los mejores expertos, porque vamos a hacer efectivas todas las cláusulas de los contratos. Se acabaron los incumplimientos para la ciudad, se acabó los incumplimientos para Ibagué y se acabó el engorde para el carrusel de la contratación. Si usted fuese alcalde, usted, por ejemplo, ahorita en campaña tuvo que haber preparado, por ejemplo, la próxima semana ya tiene su inscripción, antes de la inscripción uno como candidato prepara su plan de gobierno. Sí. Dentro de su plan de gobierno, ¿cuáles son las obras principales que ya están listas en la mesa para poderlas entregar después de 4 años de su gobierno? Porque también hay que tener en cuenta que hay obras que no se hacen en solo 4 años, sino por un 7, 10, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay obras que llevan 7 años, o sea, llevan 2 gobiernos de prometerles y prometerles cosas, como por ejemplo la obra que prometió el FIE del Colegio Jorge Eliezer Gaitán en la sede principal, y el FIE ya entregó el dinero, pero ahora al secretario de Educación le parece muy prioritario hacer unas copias dentro de un mes para que se inicie la obra por ahí en 2 o 3 meses. Eso es complejo. Entonces, ¿cuáles serían las obras puntuales para poder entregarle a la ciudad después de un año de gobierno sin hacer campaña electoral, ¿no? Como lo está haciendo Hurtado ahorita con ese puente? Nuestro programa de gobierno plantea una Ibagué posible, y esta Ibagué posible parte de terminar lo que ya se empezó. No más elefantes blancos en Ibagué, no aguantamos un elefante blanco más en Ibagué. ¿Qué debemos terminar? Ya por primera vez que Ibagué tenga las 26 instituciones educativas de jornada única completa. Eso tenemos que hacerlo, Sebastián. 35.000 millones se requieren para invertirle al FIE para terminar estas obras. ¿Qué debemos terminar? El tema del acueducto complementario. Si este alcalde no lo termina, nosotros tendremos que terminarlo, porque yo no voy a ser un alcalde que se va a dedicar 3 años a mirar por el espejo retrovisor. Yo sé la ciudad que me entregan, yo sé el gran reto que vamos a enfrentar, y por eso ya es momento de que Ibagué tenga agua. Nosotros no podemos pensar en una ciudad competitiva cuando no tienen agua sus habitantes. ¿Qué otro proyecto? Sistema estratégico de transporte público. Hay que terminar la 103, hay que hacer la diagonal 83, hay que hacer unas ampliaciones viales que en Ibagué no se hicieron, porque tiene que ser una realidad para esta ciudad, un sistema estratégico de transporte público. ¿De dónde puede salir, por ejemplo, esos 4 billones de pesos que más o menos están costando esa malla vial? Bueno, estamos hablando de 305 kilómetros de Ibagué destapada, que es una trocha. Nosotros debemos ser muy eficientes con los recursos públicos, debemos mirar la opción de volver con el batallón de ingenieros a hacer un convenio. Debemos volver a la opción de hacer un convenio con el comité de cafeteros para arreglar nuestras vías rurales que están totalmente deterioradas, y que si pensamos en una ciudad competitiva, desarrollada, una ciudad del año 2021 que cumpla los objetivos de desarrollo sostenible, debemos conectar nuestra ruralidad con la ciudad, debemos conectarlas con la urbanidad. No podemos seguir segregando, exacto, no podemos seguir segregando, porque pues acá solo vemos que cada día se ve esa segregación entre el campo y la urbanidad. Uno de los grandes retos que tendrá que afrontar en el caso de llegar a ser elegido alcalde es su relación con el Consejo. Desde el pacto histórico, ¿cómo están organizando la lista del Consejo? ¿Cómo plantean llegar ustedes también a esta entidad con fuerza? Aliado a eso, también vamos a hablar de lo que está pasando ahora. ¿Usted también piensa aliarse con la mayoría de votos de concejales y darles contratos y OPS para que estén de acuerdo con su campaña y su gobierno?
La gobernabilidad es algo importante, Sebastián, pero para nosotros no es la esencia de los acuerdos que se hacen en manteles. La gobernabilidad se logra respetando para qué fueron creadas las instituciones, para qué fue creado el Consejo Municipal, para hacer un control, ¿cierto?, al Ejecutivo. Voy a dividir la respuesta porque Juan Pablo me hizo una pregunta antes y después voy con la tuya. Nosotros tenemos por primera vez en Ibagué una lista unitaria de los sectores alternativos, donde hay 8 fuerzas en esta lista del Pacto Histórico. Es una lista abierta, es una lista muy diversa, donde hay jóvenes, empresarios, indígenas, trabajadores, es una lista muy bonita. Y por el otro, ¿Quién encabezará esa lista? Mariluz Biscué. Mariluz Biscué es una defensora de derechos humanos, también tenemos una mujer indígena, también tenemos unas mujeres universitarias que actualmente están en la Universidad de Ibagué y quieren hacer este ejercicio, porque es que no podemos hablar de un cambio si nosotros no cambiamos el modelo que está funcionando al interior de las corporaciones político-administrativas. Y por el otro lado, Sebastián, esta ciudad merece más, esta ciudad merece dejar esas prácticas politiqueras a un lado. Dediquémonos a la meritocracia, hagamos una gran bolsa de empleo público en la ciudad de Ibagué, que no tengan que ser amigos del concejal, del edil, del presidente de junta, del diputado, sino que las personas, por el solo hecho de haber estudiado, de querer aportarle a su ciudad, de poderla reconstruir, ingresen a trabajar con nosotros, porque no podemos seguir compitiendo con Quibdó a ver cuál es la ciudad con mayor desempleo juvenil. Basta ya de eso, ya no más. Esta ciudad merece que los jóvenes tengan oportunidades y que nosotros le demos esa primera oportunidad que tal vez el sector privado muchas veces temen dársela. Eso también se ha visto muy evidente, como por ejemplo cuando hicieron el fondo de empleo en la alcaldía de Ibagué y eligieron a los 60 amigos del alcalde o de sus allegados políticos, ¿no?, para pagar esos favores políticos. Necesitamos un trinomio para que eso no vuelva a pasar, donde esté la academia, esté el empresariado y esté la administración. El trinomio cuadrado perfecto. Acá. Este trinomio es muy importante para la ciudad porque no podemos seguir en esas promesas que nunca se vuelven realidad. Yo creo que la juventud no merece seguir siendo tratada de la forma como ha venido siendo tratada. Marco Emilio, ya falta un poco tiempo para acabar nuestra entrevista, pero sí me parece algo muy importante que hablemos de lo picante, de lo candente. ¿Cuáles son las discusiones con los alternativos? ¿Qué pasó con Renzo? ¿Por qué se desaliaron con Renzo? Y ahora algo muy importante, ¿por qué usted dice que es mejor la encuesta que la haga Inbamer a la Universidad de Ibagué y la Universidad del Tolima, si no estoy mal? El debate no está en quién haga la encuesta. Okay. El debate está en que no nos debemos distraer de nuestros objetivos. Acá hay un objetivo superior, que es derrotar al hurtado barretismo. Yo me senté en esa mesa bajo un planteamiento y me mantuve en esa mesa hasta que me excluyeron. Yo soy respetuoso y no caigo en viejas prácticas políticas de ataques y de rencillas. Yo acá tengo un fin principal y esencial y es recuperar esta ciudad. O sea que Renzo, Camilo Delgado en su momento, porque ya no lo está, Carlos García y los demás estaban excluyéndolo a usted de la lista. Así pasó. Juan Pablo. Realmente pues digamos que deja mucho que desear porque el sector alternativo en Ibagué y en el Tolima siempre ha estado distanciado. ¿No es esto una piedra de tropiezo para que nuevamente el barretismo o el hurtadismo lleguen a la alcaldía mediante la separación, digamos, que de ustedes como alternativa a la ciudad? Nosotros no somos hombres de odios, no somos hombres de exclusiones y menos que recurran a esa vieja clase política a la cual tú haces referencia. Acá las puertas siguen abiertas y los objetivos siguen claros, que es recuperar Ibagué y seguimos enfocados en eso. Marco Emilio, en materia de gobernación, vemos que la candidata del barretismo, Adriana Matiz, ha recibido el apoyo de todos los partidos y últimamente tiene, digamos, que el apoyo de grandes sectores y de partidos. ¿Usted iría en coalición con algún gobernador de pacto histórico o qué partido estaría presentando candidatura a la gobernación? Nosotros vamos a tomar posiciones, obviamente, a la gobernación, posiciones que en algún momento llegarán, pero por ahora no nos preocupamos con esas alianzas políticas que traen los avales, porque eso ya lo vivimos con Toledo, que tenía más de 8, 9, 10 coavales,
y no pasó nada. Acá hay que pensar en lo programático, hay que pensar cuál es la persona que le propone al Tolima algo diferente, que le propone al Tolima cómo va a luchar contra la pobreza extrema, que le propone al Tolima cómo va a ayudar a nuestros campesinos. Miren, de 47 municipios tenemos 44 municipios de sexta categoría fiscal, que quiere decir que sus recursos son muy pocos y las necesidades son muchas. Nosotros necesitamos acá planteamientos serios, claros, y que el Tolima merece más. Yo pienso que el Tolima merece salir adelante. Bueno, son las 12:30. Mensajes y preguntas finales, por favor, para Jorge, nuestro yo candidato. creo que- De verdad, es muy importante porque, pues, yo de verdad he seguido varios discursos y me gusta el discurso también que usted plantea y hay que ver, ¿no?, cómo va a ser el ejercicio principal dentro de ese debate, ya no público y mediático como lo que hacemos acá, sino esperemos a ver cómo son los ejercicios ya principalmente dentro de las administraciones. ¿Cuándo inscribirá su candidatura? Estamos pensándolo para el 25 de julio, están todos y todas invitadas, va a ser una inscripción muy alegre, muy divertida, y esto no va a ser una caravana de carros ni nada de eso. Como la que está haciendo hoy Jorge Bolívar. Que va a entorpecer es la movilidad de esta ciudad que viene afectada, que sí está, y van ahora a afectarla más. O sea, pero como la que está haciendo hoy Jorge Bolívar. Él y otros más. Oiga, Marco Emilio, yo de frente estuve hablando ahí mal de usted en el programa pasado. ¿Por qué sacamos las diferentes panfletos de Marco Emilio dentro de los desfiles de la ciudad? ¿Panfletos? No, yo no saqué panfletos. Yo vi unas Publicidad. eso, como publicidad de Marco Emilio. Ah, lo que ocurre es que tuvimos diferentes eventos, desayunos donde nos invitó la comunidad, y después de esos desayunos la comunidad se iba a ver el desfile. Tal vez se llevaron el papelito y lo dejaron donde no habían dejado. Que hubo críticas que incluso a mí no me gustaron. Que cómo es posible que un acto cultural se preste para hacer campaña política. ¿Está usted de acuerdo con eso? Y no lo hice. Yo estuve viendo el desfile con los ciudadanos detrás de la barrerita, mientras otros estaban en los palcos. ¿Quién? ¿Joana Aranda? Sí, ella estaba en un palco. Mientras las personas con condición de discapacidad estaban tiradas en el asfalto, ellos estaban en un palco viendo el desfile. Ok, entonces yo lo vi a usted por la tercera. Yo estaba en la tercera con novena al lado de la Dulima viendo el desfile detrás de las barreras. Jorge, Yo creo que, como decía Sebastián, nuestro director, Gracias. es importante recalcar que durante el discurso, pues sí, es muy bueno y muy bonito lo que plantea, pero toca ver qué pasa en realidad. Sí, acá solo no les ofrecemos juventud, sino también les ofrecemos experiencia, porque he ordenado el gasto, he entregado cosas que la gente puede palpar en la ciudad de Ibagué, y bueno, soy de los pocos que cuenta con gran experiencia, no solo en las aulas, sino en la administración pública, para dar las soluciones que necesitamos en Ibagué. finalmente, en 3 palabras, ¿cómo definiría su paso como diputado de la Asamblea Departamental? Una gran experiencia política. Una gran experiencia. Sí, pero se fue volando, ¿no? La tiene clara. Marco Emilio, ¿cuál es el mensaje final para ¿Qué va a hacer si pierde? El mensaje final es de agradecimiento y decirle a todas las personas que el amor, el cariño que ustedes me expresan es el combustible para esta campaña, para seguir adelante y entregarle la ciudad que ustedes merecen. ¿Qué va a hacer si pierde? No lo tengo contemplado, sigo como diputado hasta el 31 de diciembre. Sigue como diputado y ya. No me afana, estamos en un proceso que hemos planeado, que hemos trabajado, y es para ganar, no para perder. Muchas gracias, Marco Emilio. Yo tengo que decirle a la audiencia que hasta aquí, que es la mitad de nuestro programa, los acompaño yo, y a partir de este fin de semana los acompañaré desde la ciudad de Bogotá. Estamos siendo corresponsales también en Bogotá para pues llegar más alcance a nuestra gente que nos está viendo por Claro, aquí en PIC Televisión. Agradezcámosle también a don William Peña Gutiérrez, quien es el director de nuestro programa. Y antes de irme yo y que ustedes terminen este programa, quiero agradecerte, Jorge, Juan Pablo, Marco Emilio, por estar aquí. Ahorita siguen en una sección de noticias muy importante que la lideró Paula Núñez, nuestra coordinadora periodística. En la producción general está Natalia Muñoz y Ana María Cifuentes.
quienes están ahí al pendiente de todo esto, Juan Pablo Alfaro, usted también haciéndonos la segunda en la coordinación periodística, Mariano Urueña en la coordinación general, Juan José Hernández y Malala París, quienes están en la coordinación general de nuestro programa. Así pues que vamos a darle un corte y vamos con nuestra sección de noticias. Somos Inculto y soy Sebastián Alvarado Restrepo, director de Inculto. Nos vemos dentro de 8 días y sigan ustedes en la sección de noticias. Continuamos en nuestra sección de noticias. Tenemos la primera noticia del día de hoy. Jorge, ¿qué tenemos para...? Bueno, después de casi un año de mandato, se anuncia que por primera vez el presidente Petro llega a la ciudad de Ibagué, según lo confirmado por el alcalde Andrés Hurtado. Se espera que la visita se lleve a cabo a finales de julio y el presidente ha solicitado que se preparen las propuestas de proyecto que se planean presentar. Entre los proyectos que el alcalde Hurtado tiene planteado presentar se encuentran la tercera fase del acueducto complementario, un centro de atención a víctimas y el proyecto de vivienda Baltasar, entre otros. A pesar de las críticas previas del alcalde hacia el gobierno de Petro por las demoras de los trámites de proyectos importantes, se espera que esta visita ayude a agilizar y destrabar dichos proyectos que son de gran importancia para la ciudad de Ibagué. Sin duda alguna, la visita del presidente Gustavo Petro será de gran importancia para la ciudad. Es la primera vez que desde que fue electo y desde que está gobernando el presidente nos acompañará en la ciudad de Ibagué. ¿Qué opinión les merece a nuestros periodistas? Saludamos a Daniel, Carlos, que nos acompañan en este momento en la sección. Bueno, pues la verdad a mí me parece que es algo muy bueno que venga el presidente, pero bueno, de alguna manera quisiera que no utilizara nuestro señor alcalde Andrés Hurtado esta visita para hacer campaña política. Se sabe que pues se está avanzando sobre varios proyectos de la ciudad, pero pues como lo dijo Sebastián ahorita, no hemos visto ningún avance para la digamos, la construcción de las piscinas olímpicas ni la construcción del puente de la 60. Entonces, pues quisiera eso nada más, que no hiciera campaña política al alcalde Andrés Hurtado. Carlos. Bueno, lo que yo opino es que me parece positiva la visita del presidente Petro por un aspecto fundamental, que es básicamente el de agilizar y poder avanzar en esos proyectos que usted, Daniel, comentaba. ¿Por qué? Porque esto hace que con la visita del presidente, el alcalde Fabián Andrés Hurtado tenga que ir agilizando precisamente todos aquellos proyectos y contratos que han venido retrasados en el mandato de nuestro mandatario local.
Continuamos con más noticias y es que el Partido Liberal ya definió su lista al Consejo. Fue el primero en realidad en definir la lista al Consejo. Los 19 nombres fueron publicados por el precandidato a la alcaldía de Ibagué, Camilo Delgado. Él a través de sus redes sociales mostró o manifestó la lista de los 19 aspirantes en los que encabeza Javier Mora, el actual concejal que busca repetir mandato. El cabildante ha sido crítico del barretismo, que lo ha calificado como puro show y promesas falsas. También ha cuestionado al alcalde Andrés Fabián Hurtado y los nombramientos que ha hecho en las diferentes entidades. También resaltan los nombres de Liliana Cruz, Ricardo Abril y John Freddy Polo. Ellos, aliados de la actual representante de la Cámara por el Tolima, Olga Beatriz González. Se espera que la inscripción de la lista al Consejo en la registraduría se dé de la mano del ex senador Mauricio Jaramillo y quien parece aspiraría a la gobernación del Tolima, junto a la representante a la Cámara Olga Beatriz González. ¿Qué opinión tenemos sobre la lista al Consejo y que este sea el primer partido además que publica su lista en este mes de inscripciones? Me parece importante que un partido tradicional publique la primera lista de sus candidatos. Y sabemos que históricamente en el departamento del Tolima el Partido Liberal ha perdido mucha fuerza. Era un partido muy fuerte. Era un partido, la verdad, bastante fuerte, pero su principal contendor ha gobernado últimamente, en los últimos años, a nuestro departamento y más en la ciudad. Entonces me parece una buena estrategia. ¿Para qué? Para que la ciudadanía vaya conociendo quiénes son estos candidatos, vayan igualmente también conociendo su programa de gobierno y las propuestas que estos mismos tienen para ejecutar en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Bueno, yo quisiera saber la opinión de Jorge. Jorge, ¿qué opinas de esta noticia? Yo creo que al igual que como mencionaba Carlos, yo creo que es importante que empecemos a revisar las listas justamente de los diferentes partidos. Esto genera tranquilidad y confianza y da la oportunidad a nosotros los votantes de poder informarnos. También es una gran movida estratégica teniendo en cuenta de que buscan también empezar a ganar territorio en San Andrés y Providencia. Vamos con la mesa, Juan Pablo Alfaro. Y continuamos nuevamente contigo, Jorge. ¿Qué pasó del fallo de La Haya entre Nicaragua y Colombia? ¿Cuál fue la noticia esta semana? Bueno, la Procuraduría de la Nación inició una investigación disciplinaria contra el embajador colombiano en Nicaragua, León Freddy Muñoz, debido a su participación en una marcha a favor del dictador Daniel Ortega. A su vez, en esta misma semana, encontramos que La Haya falló en contra de Nicaragua sobre las 200 millas marítimas ya establecidas. Esto es importante porque entonces tiensa las relaciones entre ambas naciones. ¿Nuestra mesa qué opina? Sí, sin duda alguna el fallo de La Haya fue favorable para el gobierno colombiano, quien además saca un triunfo luego que en 2012 se nos quitara parte del mar en esta zona y que ahora Nicaragua alegaba 300 kilómetros más en su favor. La Haya dice que no se puede traspasar el límite marítimo y que ya se encuentra fijado. Esto es sin duda alguna una buena noticia para los sanandresanos que se ven afectados por el fallo de 2012, puesto que no pueden ir a pescar y a hacer su trabajo económico en estas zonas. ¿Qué opinan ustedes sobre el fallo de La Haya y sobre la gestión del embajador en Nicaragua? No, pues a mí me parece que el embajador de Nicaragua pues obviamente estuvo supremamente mal. ¿Cómo va a irse a las manifestaciones? A favor de la dictadura. Imagínense, a favor de la dictadura de pues el presidente, el dictador Ortega de Nicaragua. Entonces, pues hombre, obviamente se le va a abrir un proceso disciplinario que esperaba, ¿no? Y pues me parece súper mal. Si está presentando, si está representando a Colombia, ¿cómo se va a ir a favor de Nicaragua? Carlos. Es algo totalmente contradictorio. Hay que tener en cuenta un punto importante, y es que el hecho de que se haya ganado ese fallo no quiere decir ni se asegura que no se pueda por parte de las autoridades de Nicaragua de alguna forma invadir nuestro territorio marítimo. No hay, digamos, como más allá del fallo una ley o un escrito, algo que de verdad prohíba que las autoridades puedan invadir nuestro territorio. También es importante mencionar que nuestros últimos presidentes
han logrado defender nuestra zona marítima, a pesar de que en el 2012 se perdió parte de San Andrés en el gobierno de Juan Manuel Santos. Del mar. Estos últimos presidentes pues han venido luchando y protegiendo lo que es nuestra zona marítima. Incluso lo vimos con el presidente Gustavo Petro, quien digamos que incorporó a esta mesa de abogados a una sanandresana líder regional de esta zona, lo cual facilitó que los derechos de los nativos sanandresanos pudieran verse, digamos que representados en la Corte Internacional de la Haya. Continuamos con más noticias. Carlos. Así es, bueno, la siguiente noticia tiene que ver con el duro enfrentamiento entre el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y el senador Óscar Barreto. En los últimos días se ha dado una fuerte discusión entre el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, y el senador Óscar Barreto, quienes en el pasado estuvieron unidos y ganaron las elecciones regionales. Esta confrontación inició con las declaraciones del exgobernador del Tolima, quien en un acto político afirmó que uno no vota por la gente que salga con huevonadas, refiriéndose al mandatario local. En respuesta a estas palabras, Hurtado aprovechó una actividad política que realizó el 10 de junio en el barrio El Salado y le respondió lo siguiente: yo no me dejo huevonar. Si pensó que iba a tener un títere y un payaso para manejar, se equivocó. Yo tengo los huevos bien puestos. Bueno, pues, ¿Qué podemos decir, no? Lo que podríamos decir es que preocupa a el Tolima y a Ibagué, sobre todo que haya estas discusiones tan fuertes y que salgan con estas huevonadas, estos mandatarios, el alcalde y el gobernador, pues me parece que es irreverente porque deberían estar unidos. De alguna manera, pues también me parece que ojalá ya sabemos que el alcalde Hurtado está haciendo campaña política ahorita durante su gobierno y pues obviamente se le va a criticar cualquier cosa que salga hacia él. Bueno. Es lamentable realmente que estos dos mandatarios se pongan a este nivel del debate en un departamento que tiene tantas problemáticas, en una ciudad como Ibagué, que es la segunda ciudad más desempleada de la nación. Que dos mandatarios líderes de alguna u otra forma se pongan a este nivel, pues muestra de alguna forma la testosterona que hay en el ambiente y que realmente no es lo que esperan los ciudadanos, Jorge. Yo quisiera primero que todo hacer dos apuntes acerca de la noticia anterior, muy rápidamente. Primero, muy cuestionable la moral acerca del embajador colombiano en Nicaragua, promoviendo y apoyando en su presencia en este tipo de marchas a favor del dictador Daniel Ortega. Además de esto, a pesar de que él dice que simplemente cumplía funciones políticas. Y segundo, que este fallo en contra de Nicaragua y a favor de Colombia se vea reflejado en verdad que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se preocupe por la situación que viven los sanandresanos, porque mucho hemos peleado de que San Andrés es nuestro, pero muy poco nos hemos preocupado. Y acerca de la noticia que mencionaba Carlos, acerca de este enfrentamiento, que yo creo que lo mejor que se clasificaría es pelea de egos, simplemente, muy lamentable. Justamente como decía Juan Pablo, tenemos preocupaciones mucho más grandes que la pelea entre egos entre estos dos dirigentes y que nos afectan a nosotros los ibaguereños. Juan Pablo Alfaro. No, sí, en vez de estar unidos, la ciudad de Ibagué con el resto del Tolima, lo que estamos haciendo es alejarnos de esa unión, y ese es el más grande problema del Tolima. Y que pueden haber diferencias. Es claro que Hurtado de alguna u otra forma se alejó del proyecto del barretismo, pero se necesitan, para entenderse, desde la gobernabilidad se necesitan para que la ciudad y el departamento avancen. El senador es el máximo líder del departamento y el alcalde Andrés Fabián Hurtado pues es el primer mandatario. Entonces es importante que haya comunicación fluida entre ellos. Carlos, ¿qué deja ver de alguna u otra forma esta situación para los ciudadanos? La verdad, yo pensaría en dos puntos claves. El primero, división política entre los que hace 4 años ganaron las elecciones. Recordemos que Óscar Barreto fue quien puso como fórmula política a Andrés Fabián Hurtado. Como hoy en día está ungiendo a Jorge Bolívar. Exacto, sí, lo llevó, hizo con él campaña y lo terminó poniendo en la alcaldía de Ibagué.
Yo pienso que más allá de las peleas de ego, siento que Óscar Barreto de alguna manera se sintió traicionado por Andrés Fabián Hurtado. ¿Por qué? Porque el alcalde no siguió el programa que tenía en gobierno, no se entendieron en sus ideales políticos. Entonces eso también digamos que genera un conflicto de intereses particular entre cada uno. Y también importante mencionar y destacar lo que decía Daniel, que esto en campaña, la verdad yo pienso que les puede desfavorecer totalmente a ambos, porque yo no creo que los ibaguereños pues quieran este tipo de gobernantes que llevan digamos a este tipo de lenguaje tan soez, tan popular, que no debería tenerle un político, y menos en campaña. Continuamos con la última noticia y es contratos cuestionables de la administración Hurtado. El contratista Olger Agudelo Prieto continúa obteniendo contratos cuestionables en la administración del alcalde Andrés Fabián Hurtado. Después de ganar proyectos como el Puente de la 60 y la planta de tratamiento de Boquerón, ahora ha sido adjudicado un contrato de 2.722 millones para la implementación de la zona industrial de Mirolindo, aunque Agudelo Prieto, a través del consorcio Acueducto Industrial 23, fue el único oferente a la licitación pública que hizo el IVAL. Esto ha generado críticas por parte del diputado Marco Emilio Hincapié, que ya lo teníamos hace unos momentos en entrevista, quien denunció que el contratista ha obtenido más de, oigan bien, 68.000 millones en contratos durante el año 2023. Eso solo 2023. Se comparan un poco a los 70.000 millones, a 2.000 millones de lo que fue Karen Audinem, y señala antecedentes de incumplimiento en otros proyectos en diferentes departamentos de Colombia. Hincapié también cuestiona la transparencia de los contratos municipales. A pesar de los cuestionamientos previos, el contratista sigue ganando licitaciones dudosas en la administración de Hurtado, a pesar de estos antecedentes y críticas anteriores. ¿Qué opina Jorge sobre este contratista que está ganando en buena manera? Pues yo creo que justamente lo que hablábamos con Marco Emilio Hincapié, yo creo que esto de los contratos en cuanto a adelantos, o sea, lo que hacen es pagar plata a costillas nuestras, y lo que sin ningún, o sea, no haber construido nada. No haber construido nada, lo único que hacen es consumirse la plata y irse de fiesta, o si acaso malversarla. Entonces yo creo que hay que primero primar y buscar la manera en la que los contratistas den pruebas y ahí sí reciban el dinero. Panelistas. Bueno, pues ya sabemos que los proyectos en la ciudad de Ibagué lastimosamente se atrasan, se aplazan, entonces pues quisiéramos que eso avanzara de alguna manera. Aquí lo malo es que el contratista, aparte de que ya lleva muchos contratos, 68.000 millones, ¿cierto? 68.000 millones de pesos, pues si se le ha visto antecedentes de incumplimiento en otras ciudades y aparte se le da adelanto, entonces preocupa mucho, lastimosamente preocupa mucho que se le haya dado tanta plata a alguien que es muy incumplido. Es que si se tienen ese tipo de antecedentes, la pregunta es ¿por qué se le da contratos a alguien que primero no lo ha cumplido, segundo se le adelantó un buen dinero para que diera cumplimiento a estas obras en nuestra ciudad? Y si vemos bien, las obras aquí no han avanzado rápidamente. Tenemos el ejemplo de la calle 60, tenemos el ejemplo muy tradicional que yo creo que aquí todo el mundo lo conoce, las piscinas olímpicas, tenemos también lo del parque deportivo que ha ido avanzando lentamente. Entonces la verdad sí es muy preocupante dejar en manos de contratistas, ¿cómo se puede decir?, incumplidos, y que no nos brinden pues esos espacios esos espacios o escenarios importantes para nuestra ciudad, ¿no? Claro que sí, es realmente pues cuestionable por parte de la alcaldía que otorgue estos contratos, más de 68.000, a un solo oferente, que si bien es cierto no se presentó nadie más para la licitación pública, pues sí es complejo, y digamos que siempre se hacen unas jugaditas para que solo digamos un solo consorcio se quede con ciertos contratos. Finalizamos con la noticia de que Ibagué es catalogado como el mayor número de elefantes, Ibagué con el mayor número de elefantes blanco. Alrededor de 1.753 obras se consideran elefantes blancos en la ciudad de Ibagué. Finalizamos con la opinión sobre esta noticia, Jorge.
Pues así como mencionábamos anteriormente, o sea, Ibagué tiene un historial grande de incumplimientos en las obras y es, la verdad, alarmante, preocupante y denigrante incluso para la inteligencia de los ibaguereños el que sigan pasando y el que sigan adelantando dineros a contratistas que tienen antecedentes de no cumplir. Y no solamente de no cumplir, sino de quedar muy mal con los contratos a los cuales ellos aceptan y presentan. Finalizamos nuestro programa, esperemos que les haya gustado nuestro programa del día de hoy. Por último, los panelistas. Así es, finalizamos nuestro programa el día de hoy. Los agradecemos por acompañarnos en Inculto en una nueva emisión. La próxima semana un gran invitado. Hoy tuvimos a Marco Emilio Hincapié. Agradecemos a nuestros periodistas, a todo el equipo de producción que se encuentra ahí detrás de cámaras colaborándonos desde muy tempranos. Un saludo de despedida, perdón, una despedida más bien de Carlos, Daniel y Jorge. Pues nada, un saludo y pues agradecer a Natalia, a Ana, a Laura, a todos los que están detrás de este equipo de producción, a Carlos. Bueno, muchísimas gracias por la emisión de hoy. También agradecer nuevamente al equipo de producción y espero nos veamos dentro de 8 días. Soy Juan Pablo Alfaro, Sebastián Alvarado, director de Inculto. Nos vemos el próximo sábado en otra emisión. Gracias.